Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que me escuches. Esto es, como sabéis, una historia para el presente. Hoy vamos a ver España durante el siglo XVI. Como ya sabéis, tenemos un vídeo dedicado a los Reyes Católicos, así que este va a empezar en el reinado de Carlos I. Sería a partir del 1517 hasta cuando deja el trono a su hijo Felipe en el 1556. Como foto de inicio del reinado de Carlos I hay que tener en cuenta la herencia, de dónde proceden sus territorios, por tanto, territorios de vía paterna, de vía materna, que ahora veremos. A su vez, los problemas, tanto internos como externos. Los internos fueron la revuelta de las comunidades de Castilla, de los comuneros, y la Germanía en la corona de Aragón. Por otro lado, los problemas externos serían los enfrentamientos tanto con Francia, con los turcos y con los protestantes. Por vía materna tenemos a su madre, Juana de Castilla, conocida como Juana la Loca, que heredó los territorios tanto de Castilla como de Aragón. Por su vía paterna, Felipe el Hermoso tiene los territorios tanto del Imperio como de Países Bajos, Franco Condado, Charleroi, territorios por tanto más centroeuropeos. En primer lugar tenemos la revuelta de los comuneros, que se debía a la entrega que hizo Carlos I de los cargos más importantes a nobles de los Países Bajos. Por tanto, la nobleza castellana se vio ahí molesta por esa decisión. También al impuesto destinado a la carrera imperial, que había que comprar esa carrera imperial, esa posibilidad de conseguir la corona imperial. Y también el desinterés de aprender castellano. Gran parte de Castilla se rebela, crea la Santa Junta de Tordesillas. A esto hay que añadir revueltas antiseñoriales con una carga social bastante importante, y como hito fundamental sería la batalla de Villalar en abril de 1521, en la cual las tropas del rey, unidas a ciertos nobles, vencen a los sublevados. Por tanto, Padilla, Bravo y Maldonado serán ajusticiados. Aquí en este cuadro de Gisbert vemos a estos líderes comuneros que finalmente fueron ejecutados. Las Germanías, pues fue un conflicto con aspectos parecidos a las comunidades de Castilla, pero en este caso en el reino, en la corona de Aragón. Fueron revueltas sociales que se iniciaron en el 1520, un enfrentamiento entre la nobleza y los sublevados, los agermanados, que eran sobre todo baja nobleza o burgueses comerciantes, y al final se puso fin en el 1522. En la política exterior tenemos enfrentamientos contra Francia, rivalidad con Francisco I, hubo continuas guerras contra nuestro país vecino. Importante la batalla de Pavía con esa victoria española y el saqueo de Roma. El Papa era aliado del rey Francisco, por tanto, tropas españolas invaden Roma. Enfrentamiento con los turcos, que son parados en Viena, y contra los protestantes, con esa idea de Lutero de expandir su idioma. En la parte derecha de la imagen, en la zona que está pintada de color azul, vemos el Imperio Otomano, que fue frenado por las tropas imperiales que estaban cercando Viena. Por tanto, ahí tenemos uno de los hitos más importantes del gobierno de Carlos I de España y a su vez emperador alemán. Pasamos al reinado de Felipe II, que duró desde mitad del siglo XVI hasta finales, la segunda mitad del siglo XVI. Lo más importante de este reinado es que a partir de 1580 llega a recibir también la corona portuguesa, por tanto, la monarquía hispánica, que es el nombre realmente que tenía en aquella época, gracias a la unión con Portugal, llega a tener unos territorios amplísimos que abarcaban todos los continentes. En cuanto a política interior, pues con Felipe II se da ya un monarca claramente castellano, no como su padre Carlos I, que tenía una corte itinerante, que iba cambiando de sitio de todos los territorios de la monarquía hispánica. En este caso, se puso la capital en Madrid, se creó una burocracia importante y sobre todo Felipe II fue un rey católico en defensa de la fe cristiana, luchando contra Contrarreforma y también utilizando la Inquisición para ello.
Se quiere poner freno a la llegada de estas ideas luteranas, de Lutero, de estas ideas protestantes, con la prohibición a los españoles, a todos los pertenecientes a la monarquía hispánica, de ir a estudiar a universidades que no fuesen católicas, universidades protestantes. A destacar también la revuelta de las Alpujarras. Aquí las tenemos, revuelta que se da en la zona del antiguo reino de Granada. Esta revuelta se da entre 1568 y 1571. La zona antes mencionada, antecedentes, pues vienen de la conquista del reino de Granada, la elevada presión fiscal, también el fin de la moratoria para que pudiesen usar su lengua y sus costumbres, y finalmente hay una revuelta que es sofocada a sangre y fuego. También se quiere poner freno a la llegada de ideas protestantes a nuestro país, en este caso, sobre todo esos focos protestantes de Sevilla y de Valladolid. En la portada tenéis el libro de Miguel Delibes llamado El hereje, un libro fantástico que relata estos acontecimientos. En política exterior tenemos enfrentamientos con Francia, contra los protestantes, la anexión de Portugal y también contra los ingleses, que ahora veremos. Contra los franceses tenemos la batalla de San Quintín, esa victoria española que fue corroborada en la paz de Cateau-Cambrésis. Otro escenario más fue el enfrentamiento con los protestantes de los Países Bajos, en este caso con los holandeses. Todo empezó con el Compromiso de Breda, que era un intento de echar a la Inquisición de esas provincias del norte de los Países Bajos. Fue rechazado por la corona española. La guerra, las hostilidades comienzan 2 años más tarde y después de 80 años se independizan, después de la guerra de los 30 años. Otro escenario, la guerra contra los turcos, en este caso la batalla naval de Lepanto, en octubre de 1571, puso freno a los turcos otomanos en el Mediterráneo. Como antes comentamos, España y Portugal se unen en la monarquía hispánica con Felipe II. El rey portugués, Sebastián I, muere en la guerra de Alcázar-Quibir, en lo que es hoy actual Marruecos. 2 años antes, en el 1578, Portugal se queda sin un descendiente directo y la corona recae en Felipe II. Los enfrentamientos con Inglaterra pues tendrán como un jalón, como un histórico importante, el envío de la Armada, que realmente era la Armada de Inglaterra, era el nombre, hacia las costas inglesas, costas de Inglaterra y de Irlanda. El mal tiempo, las adversidades, también una mayor flota de los ingleses, pues hizo que un montón de barcos encallasen y no volviesen. Hay que decir que muchos de los barcos que empleó la corona española fueron barcos comerciales convertidos en barcos de guerra, por tanto no eran muy eficientes. Otro aspecto fue que los tercios que estaban en Holanda, que estaban en Flandes, no pudieron ser embarcados porque no había un puerto de aguas profundas, por tanto no podían llegar los barcos cerca. Por tanto, finalmente la operación no salió bien, con una gran cantidad de pérdida de barcos. Aquí se pueden ver las fronteras de Europa en el 1590. Vemos los territorios tanto de España como de Portugal que están unidos, las posesiones españolas en Cerdeña, Nápoles, Milanesado, Franco Condado y también los territorios en Flandes, y por tanto España era una potencia hegemónica en aquella época. A nivel de división administrativa, el modelo político se basaba en un sistema polisinodial. ¿Qué quiere decir? Que el poder estaba repartido, delegado en diferentes personas, diferentes espacios. Por tanto, tenemos los virreyes que sustituían al rey en los diferentes territorios, los gobernadores en sitios como un poquito más conflictivos, los corregidores de los ayuntamientos, contadores para la hacienda y alguaciles a nivel de los municipios. Por su parte, la economía, ¿qué quiere decir? Que el siglo XVI está marcado por un aumento de los precios. ¿Este aumento qué se debió? Se debió a la gran demanda de productos, la llegada de grandes cantidades de plata desde las Américas, por tanto, se produce un efecto inflacionista, inflación
de los precios. En cuanto a la sociedad, pues la sociedad de la moderna, en este caso la sociedad del siglo XVI, tenía ciertos rasgos de sociedad, todavía sociedad de la Edad Media, solo que aparece la capa de, entre los no privilegiados, la capa de los burgueses. Empieza a haber cada vez más burgueses debido al auge del comercio. Espero que este vídeo haya servido para conocer un poco más este periodo de la historia, este periodo de reinado de Carlos I, de Carlos II, y que a partir de ahí profundicéis, leáis lo que más os gusta. Simplemente ha sido un vídeo para poner un contexto histórico, hablar de unos problemas, unas situaciones que afrontaron los gobernantes en esta época. Nada más, animo a que sigáis conociendo cosas de la historia y sobre todo